me da verte, querida amiga Tamara Caballero. ¿Cómo estás? Bien, David, un gusto estar contigo como siempre. Oye, platica, que creo que estás en el lugar correcto, ¿no? La gran apuesta de este gobierno es la infraestructura. Sin duda. Y este gobierno o le entra la infraestructura en todos los niveles. De hecho, me decían hace ratito que va a estar la secretaria de Energía aquí, o sea, aquí en la convención bancaria. Y tú pues, estás encabezando, yo creo que en Multiva es el banco de la infraestructura, esa sería una manera de definirlos, ¿no? ¿Cómo está eso? Qué bonita manera de definirlo, David. Yo te diría que estamos en este momento de la ejecución de los proyectos de infraestructura de Plan México. Multiva se ha preparado para esto y estamos listos para desdoblar lo que viene. Y te diría que quizá hay tres temas que van a impulsar fuerte la infraestructura este año. La estabilidad económica del país, sin duda. Otro importante, el nearshoring, que sigue en pie y está más vivo que nunca. Y el tercero, sin duda, el mundial. Y estamos listos para empezar a desplegar los proyectos que se han plasmado en el mapa de ruta de Plan México. Tenemos hoy, y lo platicaba hace un momento, tenemos hoy 75 proyectos, alrededor de 75 proyectos con 55,000 millones de pesos para desplegar en los próximos meses. Esto en la parte, vamos a decir, de infraestructura, carreteras, puertos, salud, agua. Y en la parte de energía, claramente estamos en concordancia con lo que está viendo el gobierno. Estamos con alrededor de 40 proyectos por más de 25,000 millones de pesos. Ahora sí, los proyectos renovables, en los temas renovables, estamos en los proyectos de generación distribuida, los de mediana escala, los de gran escala, en gas, en diferentes temas, también en oil and gas. Y te diría que estamos listos para capturarlos, estamos listos para empezar a desplegar. ¿Cómo se prepararon, Tamara? O sea, ¿cómo has venido preparando el banco para ser un banco de la infraestructura? Con gente, David. La gente hace todo esto, el talento, poner valor en la mesa, distinguirnos de otros bancos, tiene que ver con el talento de la gente, tiene que ver con un equipo que ha trabajado junto por muchos años y ese equipo está congregado hoy en Multiva y el mercado lo reconoce, estamos ahí para atender esas necesidades. Financiar infraestructura es de largo plazo y tienes que tener una visión como muy larga y mucha paciencia. ¿Cómo se opera eso, Tamara? Tienes que hacer que los proyectos sean, voy a usar un término que es chistoso, bancables. Sí. Tienes que hacer que los proyectos tengan todas las aristas económicas, financieras, legales. Sí, pero ¿eso cómo se hace? Participando desde el principio en un proyecto, David, puedes incidir de forma muy importante. Los que tienen que ver con el gobierno, tienes que ver temas regulatorios, tienes que ver temas de las leyes, tienes que ver temas financieros, de las corridas, técnicos. Y lo que tienes que tener es gente que entienda eso. Y si tienes a la parte técnica, tienes a los financieros, tienes a los abogados y colaboradores externos que se sumen a eso, tienes una gran parte. Pero eso te lo da lo mismo que haces tú aquí. Los muchos años de haber trabajado en eso. Y que armas buenos equipos. Exactamente, aquí todos los colaboradores, exactamente tiene que ver con eso. Mira, por ejemplo, con nuestro amigo el Cámara, tenemos trabajando desde 1999. Al que quiero y respeto, y siempre me ha tratado súper bien. Imagínate. Desde 1997. Tengo más de 10 años trabajando, mi productor, o sea, y es la única manera de que se logren las cosas, o sea. Oye, cuéntame de otra cosa que siempre he tenido ganas de preguntar. ¿Qué se siente ser la primera mujer directora de un banco en México, la primera mujer mexicana directora de un banco? ¿Te lo imaginaste de niña? De niña quizá no, de niña yo quería hacer otras cosas, pero siempre soñé con eso sin ninguna duda y sobre todo sabía que podía entregar este valor, David, que no es un valor mío, es un valor, como lo decías tú hace un momento, de un equipo. Yo tengo un equipo con el que trabajo hace más de 25 años. Gente de muchos años que hoy, como te decía, está congregada en Multiva. Entonces es un logro de todos, no es mío, es un logro de conjunto. ¿Pero qué se siente? Sabes que conozco a los directores hace muchos años también, conozco a mucha gente de la banca y yo te diría que más bien tenemos que buscar cómo se integran más mujeres en estas posiciones.
Oye, claro que es un orgullo, por supuesto. No, evidentemente sí. la- Pero a ver, ¿cómo se le hace para que haya... O sea, porque normalmente si tú piensas en los primeros años en la banca, yo creo que el número de mujeres es superior al número de hombres. Sí. Y se van perdiendo con los años hacia la dirección. Es más, es un tema que que tienen como comité en la ABM ustedes. ¿Cómo hacer que las mujeres vayan ocupando esos lugares? ¿Cómo hacerle? Yo creo sin duda que hay que abrir espacios de una forma quizá un poquito más forzada, David, porque hay mujeres talentosísimas, independientemente de irte a la raíz, de si chiquita te decían que podías hacer esto y un hombre esto y tú una mujer esto, porque yo creo que la causa viene ahí, la causa raíz de todo el tema es desde ahí. Hay que abrir espacios y hay que entender cómo abres esos espacios. Quizá hay que hablar de cuotas de género, hay que hablar de diferentes mecanismos que harían que más mujeres participaran en los niveles altos. ¿Tú cómo lo manejas en Multiva? O sea, ¿qué estás haciendo en Multiva? Estamos tratando de entender cómo hacerlo para que no sea un tema impuesto, sino un tema a sugerencia de los directores, pero sin duda también hay una deuda en el tema de mujeres en Multiva que vamos a ir resolviendo con el tiempo. En algunos bancos en Europa se pone como decir, los lugares que se desocupen, en los consejos de administración, en los comités de dirección, tiene que ir, si se va un hombre, tiene que entrar una mujer hasta que se reúne el centro. ¿Funcionaría eso en México? Yo creo que hay que analizarlo bien, David, y si no te digo algo concreto es porque no tenemos algo concreto todavía, pero sin duda es algo que estamos pensando. Y déjame decirte que creo que la visibilidad que se le está dando a este tema, por lo pronto en esta convención contra la convención pasada, hay una diferencia muy grande. Mira, ¿cómo han venido caminando las cosas? Hice una columna para conmemorar el 8 de marzo, una columna que hace 10 años no hubiera podido escribir. Era una columna que solo mencionaba mujeres. Y no me costó trabajo encontrar material de mujeres en lugares relevantes dentro del sistema financiero. Hace 10 años no había. Es que hoy la visibilidad que se le está dando a las mujeres va a ser importantísima, pero sí tenemos que encontrar mecanismos, David, para que esto se vuelva una realidad. Y hay que pensarlos muy bien para que no parezca un tema impuesto, para que no sea así. Sí, o que no se pierda talento, que como es un tema impuesto, tiene que haber, no sé, 30% de mujeres. Sí, a lo mejor nada más por ser mujer y no son capaces, entonces tendrá que ser una mezcla de capacidad y género, ¿no? Hay que entenderlo desde dentro, con más profundidad, pero creo que sí lo tenemos que hacer, tenemos que echar la pensada y tenemos que poner soluciones y propuestas enfrente. Oye, platícame cómo va el banco, ¿eh? ¿Cómo van? Vamos muy bien, David. A ver, pero cuéntame. Yo te diría que en números el año pasado tuvimos grandes resultados, logramos superar la barrera de los 100,000 millones de pesos en la colocación, de los 110,000 millones de pesos en la captación. Tuvimos crecimiento en la utilidad de cerca del 45%, grandes resultados porque además el capital aguantó perfectamente, el índice de morosidad lo redujimos a 2.2%, cuando la media del mercado debe de andar en 3,5 o 3.6 por ahí. Dimos un muy buen empujón, si me permites esa expresión, el año pasado. Y para mí algo muy importante, David, es que sentamos las bases de lo que va a ser el Multiva de futuro. Vamos a ser un banco rentable, vamos a ser un banco eficiente, vamos a ser un banco con una liquidez muy controlada y hoy tenemos un rumbo muy claro de los sectores especializados en los que estamos, infraestructura, energía, gobierno, ahora el fiduciario. Yo creo que vienen tiempos buenos para Multiva. ¿Cómo hacerle ahí? O sea, ¿cómo escoger el nicho? Porque además pues, hay de repente la banca digital, como que hay modas. ¿Cómo escoger para qué eres bueno y para qué, y cuál es tu vocación? Y más que tu vocación, ¿para qué eres bueno, insisto? Yo creo profundamente en la especialización. Cualquier negocio especializado con su gente es para mí un buen modelo de negocio. Ese es en la parte especializada, David. Sin duda, en el tema más tecnológico, también estamos analizando qué hacer. Ese es el futuro. Estamos viendo
qué camino tomar, y para mí el camino tiene que ver sin duda con temas especializados también, y quizá ahí vamos a empezar a abordar el tema a partir del sector salud. Vamos a entender qué queremos hacer también en un tema tecnológico más especializado. Estamos echando pensada y vamos a hacer algo pronto. La nueva parte, esta nueva división, la división fiduciaria, ¿por qué entrar a la división fiduciaria? Es un negocio especializado que puede hacer... Muy especializado, muy especializado. Muy especializado. Y si tú tienes al talento de ese negocio, es un muy buen negocio, es un negocio muy operativo, pero es un negocio que va a hacer sinergias con los demás sectores que atendemos en Multiva. Entonces, para mí ha sido una gran, vamos a decir, en el entendimiento del negocio, creo que va a ser un gran negocio para el banco, va a ser el tercer sector en generación después de infraestructura y de gobierno, y va a ser un sector que va a hacer sinergia con los demás. Querida Tamara, siempre es un gusto verte, sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Y yo a ti, David, mil gracias por vernos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David.